Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos, a nuestro auditorio, a los entusiastas de la filosofía maldita. En esta ocasión regresamos no porque ya vayamos a iniciar nuestra nueva temporada, esto todavía no está en los planes, Diego y yo seguimos descansando con otros proyectos que hay que atender, así que esa todavía tardará. Como les hemos repetido una y otra vez, pues estamos aquí para traerles contenido bien pensado, bien reflexionado, de calidad en ese sentido, no sacar como hacen algunos creadores de contenido que seguramente tienen muchas y muy buenas ideas constantemente, que pueden sacar un video diario o cada tercer día o a la semana, ¿no? Nosotros obviamente nos preparamos con lecturas, con diálogos, para poder después hablarles de distintos temas. Por supuesto, cuando ustedes nos piden alguno, pues lo mismo. Por ejemplo, está por ahí pendiente hablar de Oscar Wilde, del retrato de Dorian Gray, y pues aquí, por decirles, ¿por qué nos damos? Además de que nos lo piden, pues si no supiéramos de Wilde, pues diríamos, ¿sabes qué? Pues no lo hemos leído a profundidad, pero creo que tanto Diego como yo hemos leído la obra completa, incluidas las epístolas y poemas y todo esto de Oscar Wilde, su obra de teatro, sus obras de teatro, o sea, me refiero a la obra completa, la unidad entendida, su dramaturgia. Entonces, bueno, para eso todavía queda, eso es como anuncio. Hoy estamos frente a ustedes para sacar un segundo video de qué es la filosofía maldita, pero este video responde a uno de nuestros seguidores, suscriptor, quizá, no lo sé, en YouTube, que pues ha hecho comentarios, a mi parecer, muy interesantes, dudas que se pueden presentar en mucha gente que quiera hacer una crítica de nuestras nociones de la filosofía maldita, del proyecto, etcétera, pero una crítica entendida desde el mejor punto de vista, una crítica que finalmente esta distinción, hermano, hola, ¿cómo estás? Ya se perdió Diego, el micrófono. Hola hermano, ¿cómo estás? Disculpa unos problemas técnicos. Primero que nada, es un gran gusto estar de vuelta. Fue un periodo, como has dicho, no es un retomar propiamente, pero este regreso abrupto entre las vacaciones, pues es bastante fructífero, será bastante fructífero y bueno, pues siempre es un gusto compartir. Gracias hermano, ¿cómo has estado? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Y decía yo que esta distinción que hay entre crítica constructiva y destructiva a veces me parece un tanto cuanto artificial, ¿no? Quizá dependerá mucho de la intención del hablante y también del oyente, de qué es lo que percibe el oyente, pero más allá de intenciones, pues la crítica es crítica, ¿no? O sea, una buena crítica que se hace a partir del discernir los argumentos, las posturas, las ideas, los conceptos, las elucidaciones, etcétera, etcétera, de una persona, o una crítica lethos a partir nuevamente de una serie de teorías, de escuelas, de argumentos, pues es eso, es una teoría. Y ya dependerá si el otro tiene una intención de hacernos crecer o una intención de simplemente escupirnos y también uno cómo se lo toma. Pero en este caso, pues nosotros siempre estamos abiertos. Han visto que a veces a mí me gusta debatir en propio YouTube, dar algunas ideas, algunas pistas, defender algunos puntos. En otros lugares, incluso cuando la gente llega a hacer de estas críticas que terminan siendo falacias de ataque personal, falacias ad hominem o de otros tipos, pues genero ironía, ¿no? Finalmente no conozco a las personas, me refiero a muchas veces, por ejemplo, descalifican en el video de Nagarjuna, en el que está en el canal del filósofo, dicen que yo no he probado el elixir del Dharma o que yo no sé lo que es el Dharma y que no puedo, o sea, que se ve que mi práctica budista es muy básica. Y yo digo, bueno, qué gente tan genial que solo por un video en YouTube, pues conocen cómo es mi práctica budista, ¿no? Si medito, si no medito, hasta qué punto he llegado, en fin, cuando se generan ese tipo de comentarios, pues la ironía, la sátira, el sarcasmo, ciertos elementos de la retórica, pues también
se presentan muy a gusto para poder conversar o dialogar o tirarnos mierda con ciertas personas. Digo, no me gusta, ¿no? Yo jamás voy a iniciar escupiéndole a alguien, pero si me escupen, pues también le entramos, como siempre he dicho, ¿por qué no? O sea, tampoco soy de los que se va a ir a refugiar a... Eh, también podríamos a veces hacer el silencio, ¿no? El silencio es una gran respuesta en muchas ocasiones, cuando es un acto del habla, no caer en la falacia ad silentium, ¿no? Que creer que no decir nada es demostrar ignorancia, en fin. Todo esto para comentarles que tuvimos una crítica muy bien elaborada, con buenos comentarios. Algunos nos parecen que quizá no logran detectar ciertos puntos que nosotros intentamos transmitir. Otros nos pusieron a reflexionar, cómo ves aquí, cómo ves allá. Finalmente, así se construye el pensamiento a través del diálogo, no solo del monólogo o le llamaré, del biólogo o biólogo, no es que biólogo, no suena pésimo, ¿verdad? O sea, de dos, como, no, duólogo sería, ¿no? Finalmente, no, porque si no tengo que emplear el otro sufijo de bio y ahí ya es vida, en fin, ya me enmarañé, pero necesitamos, ni el monólogo ni el duólogo, entendiendo duólogo como duopolio, ¿no? Monopolio, duopolio, y en este caso el duólogo, duopólico que tenemos Diego y yo, pues por supuesto que no. Necesitamos un diálogo abierto, por eso es que además nos atrevimos a comenzar a subir nuestros videos a YouTube para que no todo quedara entre Diego y su servidor, o entre Diego, su servidor y otros 3 compadres, 4 compadres, 10 compadres que iban o 20 que iban a nuestras conferencias, sino tratar de hacerlo un poco más amplio, que normalmente nuestros videos en promedio al menos logran las 300 visitas, 400, tenemos algunos pues ya superando las 1000 visitas. Entonces todo esto siempre genera pues esta posibilidad incluso socrática, agórica, de llevar nuestros pensamientos y ponerlos en juego en este mercado de verdades del que incluso un poco el Buddha-dharma, la escuela madhyamaka habla. Entonces, Artyomka, así se llama nuestro suscriptor, o simplemente nos vio y varias cosas le saltaron y está en todo su derecho. Y este video es pues la respuesta, que a su vez con esto construimos una segunda parte de qué es la filosofía maldita, una respuesta a los cuestionamientos, y por lo que parece transpirar el texto, son cuestionamientos honestos, son cuestionamientos respetuosos, son cuestionamientos directos, transparentes, y eso es lo que nos gusta. Ya repito, si alguien después llega nada más a escupir, que también ha habido un par de videos aquí que hay gente que llega nada más a decir lo primero que se le ocurre y de la manera más soez y siendo irrespetuosos, pues también, o sea, finalmente ni Diego ni yo nos vamos a ir a llorar a nuestro cuarto, no nos vamos a morir. Por algo también tenemos una tradición marcial, y si alguien llega y te canta un tiro a tu dojo, pues lo recibes y lo asumes, ¿no? Así como en el antiguo espíritu samurái. Así que, hermano, ¿estás listo? ¿Algo que quieras agregar de esto que he dicho? No, al contrario, reafirmar, no nada nuevo, hermano, y reafirmar el agradecimiento justo a Artyomka, el tiempo dedicado a esta exposición, que ha sido asertiva, interesante y que, bueno, pues creo que va a enriquecer justo el canal con esta suerte de segunda parte, ¿no? Ante la pregunta que es la filosofía maldita. Entonces, no, hermano, todo en orden. Así que gracias, Artyomka, de verdad, por darnos oportunidad a esta respuesta a diálogo. Y nos dice, voy a empezar, vamos a ir leyendo por partes, y cada parte, que es como un comentario, pregunta, crítica, Diego y yo vamos a ir haciendo dando nuestra respuesta. Dice, es una filosofía, pensamiento maldito, lo estoy leyendo tal cual,
De pronto hay algunos pequeños errores en la sintaxis, pero vamos a tratar de reconstruir. Es una filosofía, pensamiento maldito, sí, solo sí opta por elección por la maldad. Eso es lo que nosotros dijimos en el video de qué es la filosofía maldita. Fue un poco la definición que dimos. Comete acciones de transgresión, comete actos violentos y los justifica desde la razón o desde lo estético. Hasta ahí, ¿no? Nuestra definición. Entonces, siendo una filosofía sobre acciones morales, la filosofía maldita estaría dentro de la filosofía moral o de la axiología. Yo comienzo diciendo en esta primera parte, sí y no. Efectivamente, la filosofía maldita implica sí o sí una crítica de la moral, lo cual no quiere necesariamente decir que se quede fuera de la moral. Cuando nosotros, y a mí me parece algo muy evidente, incluso a nivel lingüístico, a veces el problema de un escepticismo radical o de un nihilismo radical es que finalmente cuando tú afirmas el nihilismo radical ya estás afirmando algo más. Cuando tú eres un escéptico radical y hablas de tu escepticismo, ya estás dando, por supuesto, un conjunto de axiomas y valores, por ejemplo. En este caso, salvo que tuviéramos presente, por ejemplo, ahora que subí el video de Nagarjuna, el concepto de vacuidad como medio útil, y pongo este ejemplo donde uno de los comentadores de Nagarjuna, de sus discípulos, dice, es como mencionar en una reunión donde hay mucho ruido y de pronto que alguien grite ¡silencio! Y entonces alguien podría fácilmente y de manera, pues con tal de llevar la contra o con tal de molestar, decirle a esta persona, nos pide silencio, pero para pedir silencio tú también estás haciendo ruido, tuviste que hacer un ruido, que es el gritar silencio o subir la voz para pedir silencio. Pero no, o sea, cuando alguien pide silencio entendemos que solo lo hace como un medio para acallar una situación, ¿no? En este sentido, la vacuidad sería solo un medio para entender que no hay sustancias, no hay naturaleza intrínseca, no hay esencias, y no poner a la vacuidad como otra esencia. Pero más allá de eso, esto solo lo quería dar como un contraejemplo, pero yendo por otro camino, por otro rumbo. Por supuesto que la crítica de la moral que hacen los filósofos malditos o lo que nosotros denominamos filosofía maldita, no está exenta de, al generar una crítica de la moral, fundar otra moral. Una moral distinta, una moral que tiene otros valores y o antivalores, pero que finalmente nos plantean otro conjunto de posibilidades de cómo desarrollarnos, de cómo generar lo bueno y lo malo, si es que lo hacemos desde el diálogo occidental, maniqueo, ¿no? La metafísica que hemos ido absorbiendo en Occidente. También yo diría que aquí hay que distinguir lo moral de lo axiológico. Me parece que Artiomka lo debe tener muy claro. Lo axiológico tiene que ver con valores. La filosofía maldita podría ir también con ciertos antivalores. Y también hay que distinguir entre ethos y moral, ética y moral. Me parece que mucho desde el tenor de Stirner en el único y su propiedad, estamos hablando más de un ethos que de una moral. La moral es, al menos como Diego y yo la hemos entendido, no quiere decir que sea la única manera de entenderla, hay muchas maneras, incluso hay quienes las ponen como sinónimos, pero para nosotros la moral está más ligada a la costumbre social, como su propio término en latín refiere, ¿no? La costumbre. Y lo que en un lugar es moral, por ejemplo, en ciertas tribus del Amazonas, estar desnudo es moral, o sea, están acostumbrados a eso, o a ciertas prácticas sexuales, entre otras cosas. En nuestras sociedades, si salimos desnudos a la calle, a menos que estemos en una playa nudista, si salimos desnudos en la normalidad, pues
la gente podría decir es inmoral, pero no porque sea malo en sí, sino simplemente porque no están acostumbrados a ello, costumbre moral. Y hay ciertas teorías o ciertos valores o ciertas prácticas o ciertos dogmas que generan costumbres y que te dicen así debería ser la cosa porque así estamos acostumbrados. Me parece que la filosofía maldita lo que hace es una crítica de la moralidad, no solo de las morales, sino de la moralidad, para, en última instancia, llegar a un ethos que soy yo y mi acción frente al mundo, mi ethos, mi carácter, mi personalidad, también retrotraído de este término griego, el cómo yo me enfrento al mundo, el cómo me constituyo como individuo, como Dasein, si quieren quitar la palabra individuo, como sujeto, como ser humano, como hombre o en concreto como varón, mexicano, blanco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya ahí las etiquetas pueden también constreñirnos mucho, pero el cómo me enfrento yo al mundo, incluso reventando la moral o algunos aspectos de la moral dependiendo de mi época, de mi sociedad, ¿no? Ahí ya dependerá de mi propia autonomía, y aquí también estamos frente a autonomía y heteronomía, términos kantianos. Entonces, lo que nos dice Artionka es, entonces siendo una filosofía sobre acciones morales, la filosofía maldita estaría dentro de la filosofía moral o de la axiología. Y yo decía sí o no. Sí, porque al criticar la filosofía moral o porque al transgredir, esto podría generar otra filosofía moral otra ética. Sí, pero no, porque hay muchas otras partes de la filosofía maldita que no versan únicamente sobre el ethos o sobre la moral o sobre la atención o sobre la crítica o sobre la lucha entre estos dos, el individuo, la sociedad. Hay aspectos de la filosofía maldita que versan sobre la metafísica. Ya Diego ha hablado un poco del isolismo sadiano, la voluntad o el principio irracional, no racional, metarracional del pesimismo de Schopenhauer, las versiones, por ejemplo, cosmológicas, la cosmología, la metafísica mailenderiana del Dios suicida, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros principios metafísicos, epistémicos, políticos, estéticos, que están rondando en torno a lo que es la filosofía maldita. Entonces, no podemos constreñir la filosofía maldita o meterla solo a la filosofía moral, ponerla solo dentro de la filosofía moral o de la axiología, entendiendo que también aquí puede haber algunos matices. No sé qué piensas tú al respecto de esto, hermano. Efectivamente, hermano. Es decir, cuando Artyomka dice que la filosofía maldita estaría inserta en la filosofía moral o la ética, o la ética, porque ya has hecho la diferenciación que comprendemos entre ethos y mos moris, o la axiología, pues efectivamente, es decir, efectivamente está dentro de este espacio. Y muchos de estos autores, justo aunque no se agoten en esta disciplina filosófica, sí que se centran duro y fuerte, ¿no? El mismísimo Nietzsche está inserto constantemente en toda una estructura de valores, contravalores o una revisión de los valores, mejor dicho, un desenmascaramiento de los valores para restituir los valores vitales por encima de los ideales. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque lo mismo hará Stirner, lo mismo hará el mismísimo Marqués de Sade, Chorán de una u otra forma. Es decir, claro que está inserta, porque al final es una disciplina. Y vamos, la estructura de valores, atendiendo a la axiología, o el corpus ético de cualquier autor pertenece a la disciplina. Es decir, eso es una disciplina, como hay filosofía política, y no es lo mismo la visión política de Adam Smith que la de Engels y Marx, ¿no? Pero eso no los exenta, mejor dicho, de pertenecer a esa disciplina. Es decir, hay ciertas disciplinas filosóficas y hay categorías filosóficas.
las disciplinas filosóficas son neutrales, ¿no? La ética, la filosofía política, la filosofía de la economía, la filosofía del lenguaje, de la mente, etcétera. Es decir, son disciplinas en las que diferentes autores se insertan. Entonces, dentro de la ética, pues no podían faltar los filósofos malditos, ¿no? Con todo un despliegue de desenmascaramientos, de reivindicaciones o de vindicaciones, si se quiere, en la que, bueno, pues efectivamente, los filósofos malditos establecen una ética, sí. ¿Qué ética? Bueno, si atendemos a la definición que has dado como ethos, carácter o como acto humano, o si atendemos, por ejemplo, a Juliana González como el ethos, destino del hombre, bueno, pues este destino del hombre está muy bien referenciado en Justine, en Juliette, hablando del Marqués de Sade, en El Único, hablando de Stirner, porque recordando de nuevo a Juliana González, el cómo de vivir humano resulta preponderante del propio ser. Entonces, en este tenor, pues como tú dices muy bien, y coincido, los filósofos malditos no se agotan nada más en la ética o en la filosofía moral o en la axiología, sino que exploran la ontología, la metafísica, la filosofía política. Entonces, vamos, en este primer momento, bueno, pues coincido plenamente contigo, lo único que estoy haciendo es aportar o afianzar las ideas al proyecto y bueno, pues Artiomka así lo plantea, ¿no? ¿La filosofía maldita estaría dentro de la filosofía moral o de la axiología? La respuesta inmediata es sí. ¿Se agota en ella? No. Bien, bien, bien. Lo segundo que nos pone aquí Artiomka es, pero creo que estética, hablando de nuestra definición donde dijimos que se justifica desde la razón o desde lo estético, es un término equívoco. Siguiendo a Ernesto Castro, la estética puede ser como en Baumgarten, una nociología inferior, esto es, una teoría sobre la experiencia sensible, una estética de los valores como lo bello, lo sublime, etcétera, o incluso una filosofía del arte. Así que habría que aclarar en qué sentido se habla de estética. Aquí yo creo que Diego es el que más va a tener que decir. Yo solo inicio comentando, sí, efectivamente. Oye, un minuto, discúlpame, por favor, que te haya interrumpido. Nada más recordar que esto es un diálogo con Artiomka, ¿no? Es decir, ya lo dijiste tú, lo dijiste muy bien, pero considero que no está de más reafirmarlo. Esto es un diálogo que tenemos con Artiomka, ¿no? No es tirarle a Artiomka, ¿no? Entonces, ojalá que algún día tengamos oportunidad de juntarnos los tres, aunque sea en esta virtualidad cyberpunk, pero vamos, nada más recordarlo. Perdóname, hermano. Sí, no te preocupes. Sí, sí, es un diálogo. O sea, a partir de lo que él nos dijo que nos pareció muy interesante, retomamos para aclarar puntos que tal vez Diego y yo dejamos cabos sueltos y siempre pasa en la filosofía. No hay la obra definitiva, o sea, siempre va a haber un cabo suelto y agradecemos infinitamente que alguien nos diga, oye, a mí me parece que aquí les faltó desarrollar, precisar, etcétera, porque nos da la oportunidad de defender y decir sí lo hicimos, o porque nos da también la oportunidad de decir no lo hicimos y lo vamos a hacer. Entonces, sí, efectivamente, él habla de Baumgarten, ¿no? Este pensador nacido en Berlín en 1714, donde pues estudió muchísimas cosas eh, en la Universidad de Halle, ¿no? Teología, filología, poesía, retórica y bueno, también filósofo, por supuesto, seguidor mucho de Leibniz y en 1735 propone el término de estética y la cita, la que hace referencia aquí a Artiomka es, cito a Baumgarten, la estética es teoría de las artes liberales, nociología inferior, arte del pensar bellamente, arte análogo a la razón, ciencia del conocimiento sensible. Y bueno, ya desde ahí estamos viendo una cierta tendencia, ¿no? Con su definición, con las etiquetas, las categorías que está empleando para definir el arte. Ahora bien, más allá de meternos con Baumgarten, que no es el propósito de aquí, ni con Ernesto Castro, al quien también, pues bueno, para quien no lo conozca, por ahí está su texto, su libro, un palo al agua, ensayos de estética, donde reúnen algunos de sus mejores ensayos en torno a la estética. Ernesto Castro, un filósofo que también pues, se ha vuelto un gran influencer, ¿no? Un gran
presentador del pensamiento filosófico en YouTube. Más allá de discutir sus propias tesis o líneas, que no es el objetivo, vamos a hablar de cómo entendemos nosotros la estética. Y a mí, lo único que me gustaría decir es, acorde a lo que después vamos a leer del comentario de Artyomka, que él mismo lo menciona, creo que si no lo hicimos, Artyomka, fue por entender nuestro contexto comunicativo. No es lo mismo presentar un artículo académico o un libro, una tesis doctoral sobre la estética o algún tema relacionado en donde tienes que definir. Por ejemplo, yo en El mundo como vacuidad y mitos, que fue mi tesis doctoral en donde planteo sistemáticamente por primera vez mi pesimismo utópico, defino qué es el pesimismo y qué es la utopía antes de hablar de pesimismo utópico, por supuesto, y es un capítulo entero para definir qué es pesimismo y un capítulo entero para definir qué es disculpen, está pasando el gas, que es utopía, ¿no? Cómo se pueden entender desde distintos autores. Entonces, ese es un contexto comunicativo. Aquí, finalmente, al estar en YouTube y acercarnos o tratar de acercarnos a un público amplio, mucha gente aquí que no tiene las bases filosóficas que tal vez tú tengas, o que son apasionados por la filosofía, pero, repito, tal vez no han tenido la oportunidad de indagar tanto sobre ciertas categorías y corrientes, y hay otros que sí, nuestro público es variado, tenemos gente que está ligada al ámbito filosófico, sea porque la estudió con una licenciatura, una maestría, doctorado, quizá, y gente que no, gente que solo es apasionada, gente que le interesan los temas. Entonces, dicho esto, nosotros debemos también entender este contexto y a partir de ahí generar una intención y una acción comunicativa. Si nosotros en nuestro video solo diésemos, o en nuestros videos solo nos limitásemos a un diálogo académico, filosófico, de marcos referenciales y categoriales, y etcétera, etcétera, finalmente creo que lo haríamos muy pesado y muy árido para mucha gente. No para todos, pero para mucha gente. A quien le estamos presentando, por ejemplo, a Nagarjuna, no, aquí no por como filósofo maldito, sino los videos que hemos hecho, o a Stirner, o a Schopenhauer, o a tal o a cual. No estamos, Diego y yo tenemos la intención de hacer un libro de la historia de la filosofía maldita. De hecho, ya estoy yo con un grupo de estudio trabajando algunos temas y ahí sí se profundiza más en X autor, en X tema, en X categoría. Pero cuando hacemos videos más amplios, por supuesto que cuando hicimos el video de veganismo, pues no vamos a abarcar todo lo que hay que abarcar y toda la conceptualización en torno. Es imposible en un video de hora y media. Y eso que nos aventamos nuestros buenos tiempos, hermano. Pero es imposible porque además estamos tratando de presentar una crítica o lo que sea, repito, a personas que tal vez no conocían que existía la ética sensocentrista, por ejemplo. Entonces hay que presentar un poco lo que es y abordar desde ahí nuestra crítica. Entonces, ¿a qué voy? Que no podemos generar a veces, si tú te das cuenta, el video de qué es filosofía maldita es un video de poco más de media hora, si mal no estoy, y no podemos generar tal vez las precisiones tan exactas que nosotros en otro tipo de espacios, como artículos, o como en el libro que tenemos pensado algún día sacar, o como nuestras propias tesis, o textos de otra índole, podríamos hacer. Entonces, de pronto esto sí lo dejamos un poco al ámbito intuitivo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No lo sé, tal vez ninguna de las dos, o las dos. Está bien de acuerdo al contexto comunicativo, está mal porque de pronto encontramos gente como tú que quiere profundizar más en qué estamos entendiendo por estética y nosotros tal vez no dimos pistas suficientes. Pero lo dejamos, a mí me parece que este concepto de lo estético es un concepto bastante intuitivo. ¿Es equívoco? Tú dices, sí, como la mayoría de los conceptos que se prestan a muchas teorías, a muchas interpretaciones, que casi cada pensador tiene su propia visión de la estética. Algunas comulgan más que con ciertas líneas que otras, pero no existe, esta es la definición de la estética. Digo, si no, para eso está el diccionario y con eso nos quedamos, ¿no? En filosofía
casi siempre va a haber conjeturas críticas a las definiciones previas. Entonces, concluyo diciendo que pues no omitimos esta información ni adrede, ni por ignorancia, porque no sepamos, porque no ubiquemos a Baumgarten, pues Schopenhauer tiene su propia teoría estética y en fin, el propio Kant, entre otros, sino simplemente porque lo asumimos dentro de un espacio intuitivo para que la mayoría de la gente que nos está escuchando también ellos puedan generar sus propias reflexiones. Sin embargo, es un buen momento para aclarar a qué nos estamos refiriendo por estética y para eso le doy la palabra a mi hermano. Sí es, hermano. Es decir, incluso de nuevo, ¿no? No se trata de ser incisivo, pero yo creo que definir estética maldita sería agotar, es decir, si circunscribimos ética maldita, estética maldita, pues se nos van a escapar de las manos varios, ¿no? Es un poco como hablar de política maldita y entonces vamos a atender a la política de Sade o a la política de Pentilíncola. Lo mismo pasa con la cuestión estética. Entonces, hay cierta intuición en la cuestión, como decías tú, en la idea de lo estético, lo que representa estos elementos sensibles, efectivamente, pero también los relacionados con el arte. Entonces, de entrada, bueno, definir me parece un poco peligroso para los menesteres que nos conciernen, ¿no? Pero quisiera yo seguir la línea de Artiomka porque me parece muy interesante. Cuando dice, siguiendo Ernesto Castro, la estética puede ser, como en Baumgarten, una nociología inferior. Eh, si atendemos en los términos más primitivos esta idea de nociología inferior, pues es que sí, ¿no? La filosofía maldita implicaría esto. Es decir, si hubiera una suerte de estética que refiere a una nociología inferior, pues definitivamente la filosofía maldita está inserta en esto, ¿no? Un conocimiento inferior, bajo, material, sensible a todas luces, que sacrifica lo sagrado, que enaltece la inmanencia, la inmediatez de la existencia por encima de las fantasmagorías de lo sagrado, lo divino, lo hipermetafísico, lo sobrenatural. Entonces, en este sentido, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en los diversos autores de Cultura del Apocalipsis de Adam Parfrey, tanto el volumen 1 como el 2, es esta filosofía o este ejercicio de inmediatez, de una nosología inferior en el sentido de bajos instintos. Bueno, pues ¿por qué no? La filosofía maldita estaría dialogando, no toda, pero gran parte de ella, a una estética que implica un conocimiento del mundo en la inmediatez de la inmanencia, no a través de la fantasmagoría y a lo mejor el opio de metafísicas grandilocuentes. Entonces, me gusta esta idea de Artiomka en relación a estos autores. Nociología inferior, sí, un conocimiento a través de la inmediatez, de esta materialidad, de la carnalidad inmediata, ¿no? Esto es una teoría, continúo con Artiomka, una teoría sobre la experiencia sensible, ¿sí? En parte sí. Una estética de los valores como lo bello, lo sublime, etcétera, o incluso una filosofía del arte, así que habría que aclarar en qué sentido se habla de estética. A mí me parece, y esto lo platicamos tú y yo en su momento, hermano, que el grueso de estos autores está partiendo desde ambas perspectivas, es decir, entienden estética desde esta experiencia de lo sensible o experiencia de lo sensible, desde lo sensible, en orden a una suerte de nociología inferior que busca direccionarse a un arte de la vida, ¿no? Una vida sublime, una vida bella, una vida hermosa, dependiendo. Esto dependerá de muchos autores. Algunos, como Sade, lo tendrán por deleznable, otros como Nietzsche no. Es decir, una vida que tiene una dirección no teleológica, dionisiaca, ¿no? En este tenor se trata del arte de la vida. Y el arte de la vida, o como dijera Stirner, el agotar la propia vida, que es una suerte de arte de la vida,
o en el tenor de Dorian Gray de Wilde, pues este arte de la vida implica experiencia sensible, porque sí, y aquí voy a empezar a delimitar con ciertas categorías de nuestros filósofos, hay una serie de valores vitales que exigen la experiencia sensible y en este tenor uno va conformando su obra de arte, es decir, la propia vida, ¿no? La vida es el lienzo, la vida es el foro, el celuloide, qué sé yo, ¿no? Es decir, la vida es susceptible a generar un arte de la vida y justo para que uno sea artista necesita forjar una nociología inferior, es decir, una experiencia de los sentidos. Entonces, circunscribo en esto una suerte de reivindicación es decir, ¿en qué sentido se habla de estética? En los dos sentidos. En estos autores, en los dos sentidos. Hay unos que son más claros en su división que otros, pero hay otros en los que la línea es tan difusa que parecen ser lo mismo estética que ética, ¿no? Fíjate, nada más añado aquí y tú que das un curso, también debemos entender que nuestra visión estética está ligada en parte, en gran medida, no solo a la noción de belleza, y nuevamente, porque los términos, de inicio los términos de belleza y fealdad ya presuponen una tradición, nuevamente muy imbuida, como la entendemos hoy por cierto maniqueísmo, así como está bueno y malo, estas dualidades, ¿no? Está bello y feo, pero también creo que la filosofía maldita, cuando hablamos desde la estética, justificarlo desde la estética, es justificarlo desde la razón, es decir, un poco la obra, los argumentos, la parte cognitiva, pero también desde la vida del autor, a través de su vida, mediante su vida, como bien planteas, y no solo eso, sino también retomar la parte de lo que es la estética, ahí es donde decía que tú tienes un curso en torno a esto, estética de lo siniestro, de lo grotesco, de lo hórrido, ¿no? Los antivalores estéticos, en donde, por ejemplo, creo que alguien como Sade, que hemos dicho, el filósofo maldito por excelencia, bien podría enunciar la siguiente tesis o la siguiente afirmación. ¿Por qué destruir? ¿Por qué lastimar, lacerar al otro, transgredirlo? Porque me place, ¿no? También ahí está la estética, porque me place hacerlo en el sentido más burdo, pero a la vez más profundo de porque me place. No es porque tenga buenos argumentos, no es porque haya creado necesariamente un supersistema, que también, esa es la parte racional, que se justifica desde la razón, sino simplemente porque tengo ganas, porque lo siento, porque me place. Y ahí entra también esta noción estética como la estamos retomando. Sí, es un poco, me brindaste el honor de participar con el maestro Dajandra en un foro y justo tocábamos algunos autores bastante álgidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Permíteme, lo tengo aquí. Ian Brady, por ejemplo, ¿no? Ian Brady con todo este discurso sórdido alrededor de sus asesinatos, el libro que él mismo publica, en el que uno de los participantes decía, bueno, pero es que estamos hablando de filósofos, no de... Y entonces yo le decía, bueno, claro, ¿no? Estos individuos Hijos de son puta. unos hijos de puta, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, claro, sí, efectivamente, ¿no? Estos individuos son unos hijos de puta, pero al mismo tiempo desarrollan toda una construcción, independientemente de que sea válida o no, para discurrir, no para fundamentar ni para justificar, sino para discurrir en diálogo con sus propias acciones, ¿no? Hubo algunos que no llegaron a estos extremos, como fue Caraco, más allá de autodestruirse, pero hubo algunos otros que sí, ¿no? Como Sade. Cuando Sade no estaba encerrado, andaba haciendo monstruosidades, ¿no? Y lo mismo pasa con Ian Brady, por tomar un ejemplo de entre otros, ¿no? Esta disquisición que
no nada más tú y yo tenemos, sino en la historia de la filosofía, si es necesario que haya una equivalencia entre la vida y la obra del autor, o que la vida del autor se aparangona a su propia vida, bueno, eso lo podemos discutir en otro momento, pero de que hay algunos que buscan analogarlo y hacerlo equivalente, pues sí, y el ejemplo es Sade, ¿no? Entonces, efectivamente, hermano, en la cuestión de estética, normalmente relacionamos lo bello, ¿no? Cuando hablamos de estética, el estudio de la belleza. Pero en estricto sentido, el estudio de la estética implica la belleza y lo feo, ¿no? Puede parecer maniqueo, como puede decirse, o ser reduccionista y decir, ah, sí, ética es lo bueno y lo malo. Es reduccionista, maniqueo, sí, pero que son dos categorías que de una u otra forma van a abordar, también es una realidad. Y en este tenor, bueno, estética no solo versa en torno a lo bello, también a lo hórrido, a lo sórdido, a lo grotesco, lo soez, lo deleznable, etcétera, ¿no? Entonces, pues en eso igual coincido contigo, solamente estoy abonando a lo que ya has planteado, ¿no? Y no solo se trata de oler un buen perfume, un perfume agradable, sino también oler la mierda a veces. Ojalá que con esa imagen también quede clara esta parte estética. Luego nos dice, también en qué sentido hacer el mal, en hacer la violencia. No cuentan las filosofías revolucionarias o contrarrevolucionarias porque al hacer la violencia lo harían creyendo que eso es lo bueno, pero incluso un transgresor puede transgredir por motivos morales que asume que transgrede lo que cree que está mal. Un anarcocapitalista, los paleolibertarios, transgreden el orden estatal en pos de los valores tradicionales cristianos. De hecho, todo anarquista cree de modo emic moralmente, supondré que es eminentemente moral o de modo plenamente moral, que hace algo bueno. Eso mismo reconoce Stirner cuando ve cómo las ideologías políticas revolucionarias solo ponen en el lugar del ideal cristiano un ideal político. Incluso un como X es bueno, puede ser válido en un contexto social, pero en otro sería válido X es malo. Bien, aquí pues lo último es un poco un relativismo. Yo diría, primero, yo utilizaría la palabra transgredir en vez de, como tú la has puesto, Artiomka, hacer el mal. Si bien en cierto contexto maniqueo, judio-cristiano, pueden ser sinónimos o tratarse desde la sinonimia, me parece que la palabra transgredir evita ciertos vericuetos maniqueos que nos pueden llevar al relativismo que justamente al final tú estás poniendo cuando dices X es bueno en un cierto contexto social, pero en otro sería válido X es malo. O sea, la misma X en uno es bueno y en otro es malo. Y para tratar de evitar esos vericuetos, me parece que es mejor utilizar la palabra transgredir. Transgredir es bueno o malo, ok, ahí hay otro debate, pero de hecho la misma postura de la filosofía maldita, y ahí voy con lo de la revolución, tú dices, ¿por qué si hacer la violencia o transgredir, que no también lo hacen los revolucionarios o los contrarrevolucionarios? Sí, pero hay que tomar en cuenta que lo revolucionario o lo contrarrevolucionario siempre o casi siempre está en orden a una teleología y a una escatología. ¿A qué me refiero con esto? Y tú mismo lo mencionas en tu comentario, a que siempre hay un fin más allá, siempre hay una búsqueda más allá. Se transgrede para lograr algo, un orden, para reventar un orden que ya está podrido y construir otro orden. Sea el del anarcocapitalismo, sea el que sea, el del socialismo, o sea, lo que hicieron los socialistas, los marxistas, lo que han hecho distintos movimientos para transgredir el ludismo, para transgredir el orden preestablecido que se asumía como el único y que finalmente ellos, desde sus críticas, vieron que no lo era tanto. Y aquí entra esta posibilidad relativista de la que tú hablas, ¿no? Para mí es bueno esto y entonces yo y mi grupo vamos a llevar a cabo una revolución para poder lograr eso. En México tenemos, pues en su momento, post-independencia, tenemos a los que estaban a favor de una monarquía, después llamados conservadores, frente a los
liberales, republicanos, ¿no? Que van a estar a favor de otro régimen y se van a estar peleando entre ellos, va a haber guerras, va a haber golpes, contragolpes, etcétera. Pero finalmente todo esto está en orden a algo, a que ellos pretenden algo, un bien mayor, aunque sea dentro de su percepción limitada como individuos y como grupos, pretenden un bien mayor o un mal menor o algo, pretenden algo. Por eso digo que hay una teleología y una escatología de fondo. En el marxismo es claro que hay una escatología de fondo. La liberación del proletariado, cuando el proletariado tenga el monopolio de los medios de producción, la dictadura del proletariado, ¿no? Para poder entonces liberar las clases, romper una estratificación que nos deshumaniza, y bueno, pueden venir muchas interpretaciones, pero es en orden a algo su transgresión. La cuestión de la filosofía maldita es que es una transgresión por la transgresión, una transgresión solo porque sí. Lo sé, y si llega a haber algún elemento de justificación, es un elemento secundario. Por eso es que hemos puesto a Sade como el parangón. Y lo decía hace rato, ya en el comentario de la estética. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Sea desde la razón o sea desde lo estético. Porque sí, porque me place, porque puedo. Incluso un poco metiendo cierta interpretación de la voluntad de poder nietzscheana, ¿no? ¿Por qué Parapente y Líncola son tales los que deben, los humanos que se deben extinguir de tales países, de tales regiones, en orden a poder resarcir la naturaleza y que podamos volver a vivir en un equilibrio? Sí, puede dar una que otra justificación. Ciertos niveles de marginalidad, de explosión demográfica en ciertas regiones o países, pero en última instancia es el transgredir porque sí, porque él puede decir por la naturaleza, ¿no? Pero en última instancia su transgresión es porque él está pensando en una visión específica de la naturaleza que no está emparentada con otras posibilidades morales, con otras posibilidades sociales de generar, llamémosle, un bien para todos, sino solo porque él dice en una entrevista que le hacen donde le hablan de los niños que se están muriendo en África y en tales países y le dicen, debemos cerrar los ojos ante eso, y él dice, sí, claro. Y a mí, ¿por qué? A nosotros finlandeses, ¿por qué habría de interesarnos lo que ellos están sufriendo? Ellos han decidido arruinar sus recursos a lo largo de la historia. Claro, alguien podría entrar y decir, no, pero es que hubo explotación y fue Europa los que fueron. En última instancia, a Lincoln diría, tampoco me importa. Nosotros finlandeses hemos decidido recuperar nuestros recursos naturales, o países que antes estaban en la miseria como Corea o como Irlanda y que se han levantado de las cenizas. Nosotros lo hemos hecho con nuestra voluntad. ¿Por qué yo me voy a preocupar por alguien más, alguien fuera de mi comunidad, ¿no? Hablando un poco de la filosofía de Lincoln, la tengo que transgredir. Para sobrevivir tengo que transgredir al niño de África, ese que nos ponen en las imágenes, que está lleno de moscas en el lodo, sin poder comer, con estos vientres a punto de reventar, de las enfermedades que tienen, de lo que comen, de lo insalubre. Diría Lincoln, ¿sí? ¿Tengo que transgredirlo para sobrevivir? Pues sí, hagámoslo. ¿Por qué? Pues para sobrevivir, porque sí. Porque es el orden de la naturaleza, pero no es un orden superior. A eso es a lo que quería llegar. No es un orden metafísico superior. Ni siquiera es al 100 el principio de Gaia, de Lovelock. Es esta naturaleza inmanente, es esta vida, es este árbol. Y lo voy a hacer porque sí. Entonces, esa es la diferencia con la transgresión. Claro, hay muchas formas de transgresión. El cristianismo en su momento fue transgresor, pero porque tenían una escatología y una teleología. Por eso lo dije desde el principio. Iban hacia un orden superior, hacia Cristo, hacia la ciudad de Dios, tomando un poco prestado el término de San Agustín, etcétera. Aquí no.
Aquí es transgredir porque sí, y en el peor de los casos, ni siquiera por la naturaleza, como querría Lincoln, solo porque sí, como plantea el Marqués de Sade, porque puedo, porque te puedo dominar, porque yo soy el sádico y tú el masoquista, utilizando los términos anacrónicamente. ¿Cómo ves, hermano? Déjame ser un poco pop, ¿vale? Yo sé que no eres afecto a los cómics, eres más afecto a otros elementos pop, pero déjame ser un poco de cómics. Hay un libro que se llama The Joker, A Serious Study of the Clown Prince of Crime. Aquí está, es un texto, pues se acerca filosóficamente a la figura del guasón, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está un poco como recomendación bibliográfica para el auditorio. Un, y Robert G. Weiner, The Joker, A Serious Study of the Clown Prince of Crime. Aquí está. Bueno, recomendado esto, me gustaría hacer un símil, repito, un símil pop, ¿vale? Tenemos dos figuras, bueno, muchas figuras, pero las dos más importantes, o dos de las tres versiones cinematográficas o que hemos visto en la pantalla grande o chica más impactantes del Guasón son justo las representaciones de Heath Ledger y la de Joaquín Phoenix con la última película, ¿no? Independientemente de los elementos estéticos de la última película que me parecen sobresalientes y algunos problemas que pueda haber en torno a cronología y demás con base en los cómics y los personajes, creo que la última película del Guasón cumple con un criterio cercano a lo que Artyomka está planteando aquí, ¿no? Probablemente me vaya por la tangente según la visión de Artyomka. Sin embargo, según lo entiendo, me gustaría analogar lo que estás diciendo con estos dos personajes. De alguna manera, el Joker, o el Guasón de Joaquín Phoenix, se convierte en una suerte de víctima, ¿no? Veía por ahí un meme que decía, en los 80s había que arrojar al Joker al ácido para convertirlo en Joker. En los 2000 hay que arrojarlo a la sociedad para que se convierta en Joker, ¿no? Es decir, este Guasón es una suerte de, de, de crítica a una sociedad hiperindustrializada, neoliberal, desatendida de las minorías, en fin, N cantidad de elementos que hacen que este Guasón pues termine por volverse justo el príncipe del crimen en Ciudad Gótica, ¿no? Sin embargo, el Joker de Joaquín Phoenix es una víctima, ¿no? Y aunque indirectamente termina por facultar una revolución, no tiene la intención de hacer una revolución este individuo, pero de manera colateral termina dándola, ¿no? Bueno, en este tenor hay ciertos movimientos, ciertas posturas revolucionarias que repercuten y que pueden llegar a hacer mal y se entiende como un daño colateral, ¿no? Pero me quedo más en la visión de lo maldito con el Joker de Heath Ledger, un personaje que no es víctima, simplemente está ahí porque está ahí, ¿no? Y cada vez que va a explicar el origen de su sonrisa de Glasgow, termina por inventar un montón de historias que no concuerdan unas con las otras, es decir, no tiene sentido ni tiene razón, y él lo dice, ¿no? En la película, soy como un perro que le ladra a los carros y yo no sé qué haría si agarrara a uno. Sin embargo, es interesante porque en la película sí que termina agarrando su carro y termina mordiéndolo fuerte, ¿no? Simbólicamente hablando. Entonces, a mí me gusta entender justo este patrón, es decir, el Joker de Nolan o de Heath Ledger es nihilista, no es propiamente anarquista. El de Joaquín Phoenix tiene un tenor mucho más anarquista que nihilista. De lo que estamos hablando es una violencia nihilista, una violencia que es porque sí, ¿no? Recordemos el asesinato del extranjero de Camus. ¿Por qué lo mató? Pues porque tenía calor ya. Punto. No hay motivos, no hay razones, no está justificado. El Joker de Heath Ledger es nihilista porque no tiene propósito, no tiene sentido, es simplemente jugar, ¿no? Y este juego es tremebundo, ¿no?
¿Para qué, por ejemplo, otro filósofo maldito que es de los más solares, o sea, de los menos malditos, pero Nietzsche, ¿para qué hacer la transgresión de los valores, la transvaloración? ¿Para qué transgredir los valores del cristianismo protestante, de cierta tradición, ¿no? Que él está criticando, en orden a crear al superhombre, pero incluso ahí entra el otro criterio, que es la inmanencia, porque el superhombre es sentido de la tierra. Entonces no hay esta cuestión extraordinaria o mágica o esotérica o de un trascendentalismo, ¿no? Más allá, o sea, voy a reventar todos estos valores por una cuestión inmanente, por el deseo de poder crear al superhombre, pero este superhombre que nada más es sentido de la tierra, que es espíritu dionisiaco, que es la afirmación, el dar de un santo sí a la vida, a esta vida, no a las otras. Entonces, ahí nuevamente entra una crítica a esta trascendencia, ni siquiera trascendentalismo, porque podría surgir también la confusión con Kant, ¿no? Esta trascendencia, sobre todo pues del judio-cristianismo, que vamos a ver más adelante, o sea, en algún otro video, ya lo hemos dicho en algún ensayo por ahí, y Diego también ha hecho referencias, que la filosofía maldita en última instancia, al menos hasta como la estamos trabajando hoy en día, está ligada al cristianismo, a la filosofía medieval, al judio-cristianismo, al maniqueísmo, a todo esto. O sea, cómo influye el maniqueísmo en todo el pensamiento cristiano medieval, ¿no? Al sacerdote, lo dijimos en el video, que por un lado se está escribiéndole odas, poemas místicos a Dios, y por otro lado está violando a un niño con otra mano. Entonces, esto está muy ligado a este discurso. Ahorita entraremos en lo de otras partes del mundo, que también hay aquí una crítica, ¿no? Interesante, que es una crítica que, bueno, pues ya se nos ha hecho y ya conocemos desde pues, nuestros tiempos de la universidad. Bien, sigo con lo que nos comenta Artiomka. Si el criterio es poner en duda las construcciones, definición, así dice, el primer Wittgenstein y el Círculo de Viena sostenían que la ética no tiene sentido, que son puros enunciados morales, que son solo aprobación o desaprobación de conductas, poniendo en duda las construcciones de la moral, transgrediendo el estatus de la filosofía al decir son puros sinsentidos que llevan a una antifilosofía. No obstante, asumo que no creo que realmente sean filósofos malditos. Si entran en la definición o la definición está mal o son malditos, lo cual es absurdo. Algo semejante puede decirse del escepticismo moral de John Leslie McKee, teniendo presente que todos los criterios pueden ser aceptados a medias. A ver, primero, hay que decir, a ver, lo que está planteando, creo, Artiomka aquí es que, según nuestra definición y los parámetros que dimos, los filtros, si uno de los filtros era poner en duda las construcciones, todas las construcciones, el amor, la dignidad, la moral, etcétera, entonces, la filosofía analítica, específicamente en sus inicios con el Círculo de Viena y el primer Wittgenstein, serían filosofía maldita, según nuestra propia definición y criterios. Entraría. ¿Qué tengo que decir aquí? Primero, este es solo un filtro. Hay varios filtros. De hecho, hasta el momento tenemos 4 y no dudamos en encontrar más. Recuerden que este es un pensamiento en creación, no es algo que ya está dado. No dijimos, Diego y yo, esto ya es la filosofía maldita y punto, sino que estamos constantemente sacando videos como este para ir construyendo. Entonces, este solo es uno, al menos de los 4 filtros que hemos dado por ahora. Así que no por cumplir con un filtro, inmediatamente ya se es un filósofo maldito. Tendría que cumplir, ya sea cabalidad o hasta cierto punto, con los 4, con 3 de 4. Esto tampoco es de porcentajes, pero los criterios son solo pistas, son solo muestras que pueden generar una idea de qué estamos entendiendo por filosofía maldita. Entonces, ni siquiera es que los criterios sean exhaustivos,
sino que los criterios nos están dejando algunas huellas para entender por dónde va esto. Son condiciones necesarias, pero no suficientes aún. Eso por un lado. Por otro, también tienen que ver los motivos aquí. ¿Cuál es el motivo de poner en duda las construcciones morales o éticas o lo que sea, sociales, el lenguaje? En el caso del Círculo de Viena, ¿cuál es el motivo? Es un motivo de corte logicista, es un motivo de corte incluso lingüístico, en el caso de Wittgenstein y de otros posteriores, de Derrida, por ejemplo. Su motivo es de este corte. ¿Para qué lo voy a hacer? Para mostrar que los enunciados y que esto y que aquello y que de lo que no se puede hablar hay que callar, etc. ¿Cuál es el motivo de la filosofía maldita de poner en duda estas construcciones? Justamente la transgresión. ¿Cuál es el motivo de poner en duda la dignidad? No es un motivo lingüístico o de crítica nada más al espectro conceptual, lógico, racional, metodológico de la moral y de sus afirmaciones y de cómo se pueden demostrar siguiendo ciertos principios de la lógica, de cierta lógica, además, ciertos análisis de corte semántico o incluso estructuralista, y ahí podemos meter a la semiótica y a Saussure. No. Aquí hay una intención transgresora, una intención de que ya de por sí la duda de estos conceptos y categorías genera una transgresión antes incluso que un posible acto basado en una ética transgresora de esto. Siguiente, hay que decir, Artyomka, y seguramente esto tú lo sabes, que Wittgenstein estuvo muy influenciado por Schopenhauer, ¿no? Ya Brian McGee, en un texto que se llama The Philosophy of Schopenhauer, de la Universidad de Oxford, habla de esta influencia. También tenemos, por ejemplo, un artículo de Severin Schroeder, que se llama Schopenhauer's Influence on Wittgenstein. Entonces, existe, al menos en el primer Wittgenstein, una muy clara influencia de Schopenhauer. Entonces, no sería del todo extraño que existan estas posibles conexiones, que ciertas dudas, por algo, los llamados padres de la sospecha o filósofos de la sospecha, dos son de estirpe schopenhaueriana, Nietzsche y Freud. Dudan de las construcciones a distintos niveles, uno a nivel psíquico, otro al nivel de los valores de una axiología. Y el otro filósofo de la sospecha, que es Marx, es de estirpe hegeliana, pero dos están conectados con Schopenhauer. Esto no debería ser algo que dejásemos pasar. Hay pocos estudios, yo en algunos videos lo he hecho, hablar de Schopenhauer como el abuelo de la sospecha. Y esto no es casual respecto a la filosofía maldita, ¿no? ¿Qué más podría decir? Que estas dudas sobre estos postulados de todo tipo, metafísicos, éticos, morales, sociales, etcétera, políticos, tienen distintos efectos. Hay efectos epistemológicos, por supuesto. Hay efectos lógicos, hay efectos estéticos, hay efectos éticos. Y ahí es donde debemos ir diferenciando con propiedad lo que podría ser el primer Wittgenstein, el Círculo de Viena y la filosofía analítica de la filosofía maldita, que también tiene o sea, hay una duda muy visceral, ¿no? Hay una crítica incluso a cierto grado de hipocresía. Si bien Schopenhauer ya había hablado de que él no tenía que vivir lo que pensaba, en la filosofía maldita nos encontramos, por ejemplo, con un Mailander que dice, vamos a suicidar, o sea, el proyecto de Dios implica el suicidio, la extinción de la humanidad, estos principios donde van mermando las energías cósmicas, y lo hizo. Entonces, no nada más es una filosofía que dude, como gran parte del Círculo de Viena y de la filosofía analítica posterior, que solo esté analizando a nivel lógico, lingüístico, las máximas, las palabras, los conceptos, los axiomas,
las teorías, sino que está esta parte, ya decía Diego, de lo que Onfray llama la vida filosófica, una estética, una vida que está que exuda el filósofo maldito, que le exuda por medio de algún tipo de transgresión, no solo la transgresión en el paper, en el piece me work, ¿no? En el pedazo de papel, en el trabajo fragmentario, como lo llamaba Duchot cuando le tocó estar en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde ahorita priman en la UNAM los analíticos. El trabajo de pedacería, piecemeal work, no, sino es esto que Schopenhauer decía que es un crujir de dientes. Esta duda, esta transgresión, esta duda de las construcciones se da en un crujir de dientes. Inclusive, pues la filosofía en general parte de este filtro, o sea, poner en duda, ya Sócrates lo había hecho, Heidegger lo hace, casi todos los filósofos, no diré que todos, pero casi todos, parten de un poner en duda ciertas construcciones sociales, repito, pues desde los presocráticos, Sócrates, etcétera. Era la crítica, justamente. Era el diálogo con la sociedad. Sin embargo, lo que lo diferencia, o sea, hay una parte que toda la filosofía la tiene, hasta Wittgenstein y los analíticos, dudar de las convenciones sociales, sean lingüísticas, sean lógicas, sean epistemológicas, sean metafísicas, sean políticas, sean económicas, sean estéticas, no importa. Pero lo que tiene la filosofía maldita es que esa duda pone en marcha la transgresión, el fenómeno de la transgresión, tanto personal, es el crujir de dientes, el estar reventado de lo que está pasando, hasta la transgresión de la otredad. Es lo que yo tendría que decir, hermano. Yo creo que atiendo perfectamente bien a todo lo que has dicho. No tengo nada que aportar. En realidad sería solo apoyar el comentario. Es decir, no por poner en duda ya. Es decir, es un primer momento de muchos. Es como decir que Schopenhauer es... que Nietzsche es nihilista, ¿no? Entonces, pues no es que sea nihilista, es que necesita del nihilismo para poder superar el mismo nihilismo, ¿no? Es decir, hay algunos autores que necesitan ciertas piedras angulares para dar el salto y que al final la historia popular termina por circunscribirlos ahí, ¿no? Entonces, Nietzsche es nihilista, pues no, me gusta mucho la idea de Herbert Frey, ¿no? Nietzsche es el nihilista antinihilista, necesita del nihilismo para superar el nihilismo, y lo mismo pasa con Stirner, ¿no? Normalmente Stirner se le adjudica el mote de anarquista, cuando en realidad la anarquía es la condición de posibilidad para el nihilismo. Stirner sí que no tiene necesidad de superar el nihilismo, ¿no? Entonces, bueno, en este tenor, pues sí, ¿no? Todos los filósofos, como has dicho, ponen en duda e incluso hasta ponen en jaque ciertas construcciones y paradigmas morales, políticos, económicos, etcétera. Pero, vamos, para muchos de estos autores que consideramos malditos, es un primer momento, es una piedra angular para dar ciertos saltos del poner en duda. Y como tú dices, muchas de estas dudas se resuelven en la transgresión hacia el otro, ¿no? Entonces, vamos, creo que habría que hacer hincapié, y esta es mi participación propiamente, habría que hacer hincapié en no porque hay varios filtros, pero no por pasar uno o dos ya se convierten en. Es decir, es una situación intuitiva, es como el acto de Aristóteles. Se define con dificultad, son más bien ejemplos, situaciones que se van dando, que nos van dando el sabor de lo maldito, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tengo que decir a este párrafo, hermano. Muy bien. Luego tenemos
Ya vamos a acabar casi. Creo también que la categoría filosofía occidental no tiene sentido porque la categoría occidente es tan confusa y equívoca que difícilmente puede tenerse claro qué es eso. De hecho, en sentido emic, hay dos veces que pones emic, no entiendo qué es emic. En sentido emic, ni los griegos eran occidente, tenían más contacto con Asia que con el resto de Europa, ni los cristianos, de los cuales también existen en Asia, y siendo que no toda Europa es cristiana, ni siquiera la filosofía, si se entiende como la filosofía derivada de la filosofía griega. Los árabes basaron su filosofía en la filosofía griega, como pasa con Averroes o Avicena. Europa no es un país, incluso, sino un montón de pueblos con grandes divergencias antropológicas. Aquí te dejo empezar, hermano, porque sé que tienes mucho que decir. Irónicamente, esperaba que participaras tú primero para decir, pues, no tengo mucho que decir, justo, pero bueno, aprecio y valoro el voto de confianza, hermano. Pues bueno, sí, de entrada hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a trabajar con los menesteres de Occidente, Oriente, Medio Oriente, porque de pronto se puede tener el dejo de ser más papistas que el Papa, ¿no? Pecar, si se me permite el deleznable término, de puristas, ¿no? Es decir, esta necesidad a veces por establecer lo clásico de manera fehaciente, en fin, es delicado. Entonces, creo que si nosotros empezamos a trabajar con cierta tranquilidad, con cierta, en términos mexicanos, con cierto, ¿cómo decirlo?, picardía, con ciertos términos, con ciertas situaciones, más ligero, podemos ser incluso más serios y académicos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es, eh, por supuesto que Occidente, Oriente, Medio Oriente, ¿por qué no Medio Occidente? África, que tiene ciertas construcciones, circunscribir a toda Asia como pleno Oriente, tener ciertas descripciones por entender a los incas, a los aztecas, a los mexicas, a los navajos como occidentales. No, esos ya no son propiamente occidentales, es decir, es pedregoso los conceptos de Occidente, Oriente y demás. Y a mí me gusta mucho una caricatura de Mafalda en el que uno de los personajes pone un mapamundi al revés y llega Mafalda y dice, oye, pero si estás poniendo el mapamundi al revés. Y el niño contesta, ¿al revés de dónde? ¿No? En el universo no hay ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. ¿Cómo va desde qué parámetros sostienes que está al revés? ¿No? Creo que eso es un poco lo que pasa a veces cuando hablamos de Occidente-Oriente. Siendo puristas, necesitamos de pronto definirlo a pie juntillas y necesitamos establecer una serie de líneas para poder hablar con toda propiedad. Bueno, sí, en un espacio académico, si estamos en una tesis de doctorado o una tesis de maestría, pues sin duda es necesario hacer estas delimitaciones. Y más si somos occidentales, hablando sobre Oriente. Y levanto las manos porque no sé si entrecomillar o no, porque de nuevo, estos conceptos son muy ambiguos, estos conceptos refieren a usos y costumbres geopolíticos, no es que haya realmente una división, ¿vale? Pero vamos, con ánimos de no ser más papistas que el Papa o no ser hiperpuristas, pues vamos, entendemos en el diálogo inmediato, en el vino, en el café, entendemos a qué nos referimos con Occidente y a qué nos referimos con Oriente. Empezar a definir Occidente y Oriente resulta tan difícil como justo lo que hacemos, definir la filosofía maldita. Por eso nos hacemos bolas, por eso aceptamos crítica, por eso leemos, por eso escribimos, porque resulta muy difícil definir esto. Ahora, ¿por qué nos llevamos el tiempo de definir filosofía maldita y no Occidente y Oriente? Bueno, pues porque es materia propia de nuestro proyecto. Por eso nos tardamos y nos llevamos horas queriendo definir y darnos a entender
con esto que entendemos por filosofía maldita o filósofos malditos. Pero vamos, hacer esta disquisición y poder empezar a dilucidar Occidente-Oriente, pues finalmente se va a desviar la investigación, porque es verdaderamente ambiguo. A mí me resulta verdaderamente difícil, y no creo que nada más a nosotros, o a mí, definir Occidente-Oriente. No en vano hay tesis doctorales enormes que tratan este problema, ¿no? ¿En qué consiste la occidentalidad de Occidente y en qué sentido se entiende la orientalidad de Oriente? Tesis doctorales, muchas. Entonces, bueno, de pronto, si jugamos a la definición, pues entonces terminamos siendo puristas y terminamos por no movernos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Entonces, vamos, estabas aquí, déjame leer un poquito. Creo que también que la categoría de filosofía occidental no tiene sentido, efectivamente, no la tiene, porque la categoría occidente es tan confusa y equívoca que difícilmente puede tenerse claro qué es eso, por supuesto. Tan sin sentido como las mismas palabras que estamos utilizando ahorita y que a fuerza de conveniencia tú me entiendes cuando hablo de entender, porque hablamos de entender en sentido coloquial. No necesitamos hacer un discurso epistemológico, nociológico, psicológico, para darme a entender cuando digo entender. Punto. ¿Vale? Entonces, en este tenor, bueno, pues sí, como cualquier palabra, es un sinsentido que resuelve una serie de convenciones que no nada más convenimos todos, sino que además nos la creemos. Bueno, en esa ligereza es que hablamos de Occidente y Oriente. Claro que es complejo, por supuesto que sí. Le hemos dedicado años de nuestra vida, tanto tú como yo, a estudiar o al llamado Oriente, ¿no? Tú particularmente el budismo y yo particularmente el taoísmo. Nos queda claro la dificultad de Occidente-Oriente, pero vamos, con ánimos de trabajar y de tocar los temas que realmente nos apuran, pues damos por sentado que el grueso del auditorio entiende qué es Occidente y qué es Oriente. Habrá un día en el que nos sentemos a platicar expreso sobre lo que es Occidente, sobre lo que es Oriente. Entonces sí, ya discurriremos y discurriremos bastante. Si pudiera acompañarnos algún otro estudioso sobre estos menesteres, pues sería todavía más enriquecedor. Pero vamos, en la inmediatez de la plática no me parece que sea siquiera necesario hacer la diferenciación, porque no es el tema, no es el tópico. Vamos, ser menos papistas que el Papa, ¿no? Exacto, yo diría, esta definición, Occidente y Oriente no existen como verdad última, por supuesto. Son conceptos que tienen tres características, son intuitivos, son pragmáticos en todo caso y son convencionales. O sea, tiene una utilidad. Sí, claro que en la filosofía más pura y más piecemeal work, ¿no? Más analítica, casi que estar haciendo una crítica de cada concepto, estar elucidando cada noción. Por eso es trabajo de pedacería. El problema, a veces con eso, es que pues sería infinito el diálogo. Simplemente, ahorita dije, sería infinito. Entonces tendría que definir qué es infinito y tendría que definir qué es definir. Y así ad infinitum. Y se puede hacer, por supuesto, pues también en parte de la filosofía está para eso y generar esta clase de ocio analítico, le llamaré, pero en un diálogo específico sobre un tema donde van saliendo otros conceptos, no te va a dar el tiempo de estar elucidando todos esos conceptos. Entonces lo tienes que dejar o desde una base intuitiva, creo que todos entendemos a bote pronto, intuitivo. No son términos contraintuitivos. ¿Qué es Oriente y Occidente? Lo contraintuitivo viene después, en el análisis. Todos entendemos a nivel pragmático qué es Oriente y Occidente, para qué estamos utilizando esta dualidad o estas dos nociones, Diego y yo, cuando habló Diego de por qué todavía, o sea, estamos enfocando la filosofía maldita en Occidente porque todavía Oriente y otras tradiciones no hemos llegado hasta allá, ¿no? En cuanto a los términos de la filosofía maldita, que es filosofía maldita en China o en la filosofía oriental general, nuevamente, ¿qué es la filosofía oriental general? Bueno, intuitivamente o de manera pragmática podríamos postular estas grandes tradiciones como el taoísmo, el confucianismo, el budismo y el jainismo, entre otras, para
abarcar, pero que hay muchas diferencias entre ellas y entre los espacios geopolíticos, socioculturales en el que se desarrollaron históricos, pues por supuesto, pero tiene un para qué. Y además es una verdad convencional, como bien dices, hermano, tomando este discurso del Buddha-dharma, del budismo, de las dos verdades, la verdad última y la verdad convencional, donde ya lo hablé en el video de Nagarjuna, véanlo, lo acabo de subir, donde la verdad última es que no hay verdad última, sino solo convencionales, pues es una verdad convencional Oriente y Occidente que se ha ido dando de manera social, más o menos aceptada, estos dos términos, en torno a cierta localización geopolítica o geográfica y a ciertos grados culturales, incluso en su momento lo que se llamaban las razas, que hoy en día se dice que ya no existen porque solo está una raza, que es el Homo sapiens sapiens y bla, 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 ¿no? En cuanto a nosotros humanos. Pero en cuanto a lo que antiguamente se entendía como las razas, ¿no? En fin, pues nada más decir, sí, efectivamente, Occidente fue un término que acuñó Lutero en su primera traducción de la Biblia, y es sobre todo para dar una estabilidad paradigmática, que estaríamos hablando de una tradición, un paradigma judeocristiano católico, ¿no? Grecolatino, que los griegos tenían contacto, por supuesto, eso cualquier estudioso del Buddha-dharma, de la India antigua, de las tradiciones que surgieron de la filosofía de la India, sabrá todas las rutas comerciales y el contacto que había entre los griegos y la India y otras partes, ¿no? Inclusive las esculturas que tenemos del Buda están basadas en arquitectura, perdón, en escultura griega. No recuerdo si es en Apolo o en qué dios griego está, después se basan, o sea, no sabemos cómo era una reconstrucción, obviamente sí se puede hacer basado en rasgos característicos de la cultura india, del fenotipo, pero no sabemos a ciencia cierta. Las representaciones pictóricas y escultóricas que ustedes ven están muy basadas en cuestiones griegas, ¿no? En la influencia que se ejerció entre ambas partes. Y no solo con ellos, sino con el Oriente Próximo, por ejemplo, con Turquía. Ya hablabas tú de Avicena y Averroes. O sea, en este comentario nos decía de Avicena y Averroes, y claro, y hoy muchos de los llamados filósofos presocráticos o de esa Grecia presocrática está más en la costa, ¿no? De Turquía, y claro, claro, pero estamos hablando de una cierta estabilidad desde el judeocristianismo católico y lo grecolatino, el impacto de la cultura griega en Roma. Y también tenemos esta distinción entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente y las fechas supuestas con la Edad Media. A ver, es que este tema podemos llegar al absurdo y esto debe ser claro. Dicen que la Edad Media empieza en el siglo V, o sea que un día antes, justo un día atrás, siglo IV, vamos a ponerlo así, en nuestro calendario actual, el 31 de diciembre del siglo IV todavía era Edad Media y el 1 de enero del siglo V ya no es Edad Media, ¿no? Entonces, del primer año del siglo V, pues no, obviamente la historia no se maneja aquí, pero al decir la Edad Media va del siglo V al siglo XV nos permite generar una estabilidad de fenómenos, porque cuando pasamos a la modernidad, pues hay muchas características, el descubrimiento de América por parte de Europa específicamente, para llamarlo así, está también justo la reforma de Lutero, y hay más causas que nos van a llevar a lo que hoy conocemos como modernidad, ¿no? Hay muchas causas económicas, políticas, culturales, sociales. Entonces, no es que la Edad Media acabe en el siglo XV o que la modernidad empiece exactamente por acá. O sea, son muchas causas que incluso pasaron en distintos años, décadas, por decir, pero que más o menos vamos a estabilizar las fechas de acuerdo a una gran obra, un gran autor, un gran fenómeno. Entonces, es importante, ¿no? Diferenciar esto. No es tan fácil, pero a la vez nos permite discurrir, nos permite entablar un diálogo en el cual no estemos en los purismos intelectuales conceptuales. No son categorías absolutas, sino
guías, nada más es para mencionar cosas que el público fácilmente, que nuestro auditorio puede entender. Si yo digo Edad Media, a ver, ¿y cuándo empieza y cuándo termina? A ver, pues puede haber hasta tesis doctorales, incluso en la Edad Media hay distintos movimientos, ¿no? Que nada tienen que ver los unos con los otros. ¿Y en dónde la Edad Media? Claro, porque en México, que estaban los mexicas, o ni siquiera los mexicas, bueno, en finales de la Edad Media europea, de la llamada Edad Media europea, pues acá en México o en lo que hoy es Latinoamérica, Mesoamérica, América en general, pues no existió ninguna Edad Media. Esto además viene con una historiografía muy eurocéntrica, incluso de corte hegeliano, que el propio Hegel va a estar ahí generando esta autoconciencia europea de su devenir histórico, de su devenir en el mundo. Entonces son marcos referenciales que nos permiten ligarnos a ciertos autores y tradiciones. Cuando yo digo Oriente, creo que la gente puede captar en términos intuitivos Japón, y con captar Japón o China ya captaron taoísmo o budismo zen, o ya captaron a un cúmulo de autores, de expresiones artísticas incluso. Entonces, englobar generalidades, incluso englobar y realizar generalizaciones, incluso es un poco lo que hace la ciencia. Sabemos que la ciencia trabaja con ciertas generalizaciones. Hay que nada más tener cuidado con las generalizaciones apresuradas, pero mucho del discurso científico trabaja con generalizaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo tendría que decir a este respecto. Y bueno, en lo de modernidad me quedé pensando, ¿no? Hasta hay textos ahí de que si Descartes, que si Bacon, o sea, vamos, hay debates internos, intelectuales, académicos, y repito, las diversas causas que pueden estar alrededor de la modernidad, del surgimiento de los burgos, ¿no? De toda ya el liberalismo, la clase burguesa que después se va a ir asentando, versus el señor feudal medieval, el rey, los nobles, la nobleza versus la burguesía. O sea, son muchas cosas, pero más o menos intentamos estabilizarlas para tener un diálogo, ¿no? Y por último, nos dice, ya nada más son 2 puntos. Entonces se puede decir que para decir transgresión puede ser aceptar como aprobado algo que desde determinado contexto sea malo. Ahí repito, ahí estamos en un relativismo que yo no estoy seguro de dónde sale o por qué sale. Si bien algunos filósofos malditos podrían defender un relativismo ético, incluso un subjetivismo, como, no sé, podría ser el caso del Marqués de Sade, pero no entiendo esta parte de entonces se puede decir que decir transgresión, o sea, si el concepto transgresión está ligada a un relativismo, sí, si entiendes. A ver, es que el relativismo finalmente también es una reacción a la esencia de lo bueno y lo malo, una substancialización, ¿no? Entonces, la transgresión tiene que ver con un relativismo ético, puede ser, pero a la vez también podría terminar en un fascismo, como en el caso de Lincoln, que es lo contrario a un relativismo. O sea, el relativismo estamos hablando en términos epistémicos o éticos, y el fascismo en términos políticos, pero sería lo contrario, un discurso único que todos tienen que entender. Entonces la transgresión también puede partir y o llegar a una totalización, no necesariamente una relativización. Otra podría ser asumir la definición de estética como nociología inferior. Sí, sí y no, también va a depender de diversos criterios, repito, de la filosofía maldita. Creo que incluso querer meter, y es el problema al que Diego y yo nos hemos enfrentado, querer meter la filosofía maldita en un solo cajón, pues es prácticamente imposible, porque muchos de los filósofos malditos se opondrían totalmente a esta categorización única y absoluta. Para relacionar eso con un sensocentrismo, bueno, aquí entrará más Diego, yo aquí esta parte
me parece que falta desarrollo de la idea. Entonces se podría hablar de la crueldad. La otra es, no existe quizá una filosofía maldita, sino distintas clases, no por definición porfiriana, género, especie, etcétera, sino plotiniana. Esto es genética o analógica y pragmática. Lo acabamos de decir arriba. Incluso puede, o sea, retomando esta parte de lo que mencionas como definición plotiniana, pragmático, analógico, genético, ¿no? Inclusive intuitivo, pues muchas de las cosas de arriba de Oriente y Occidente también entran por aquí. Entonces, más bien es en qué ámbitos lingüísticos estamos. Incluso puede que solo sea una lista de filosofías a las cuales se intenta englobar como la clase de las filosofías malditas. Pero está la diversidad de lo que se quiere englobar, que quizá la categoría sea insuficiente, pero entiendo. Y ahí es el penúltimo comentario, hermano, y ya después vendría el último. Yo lo que tendría que decir a este respecto es, esto además me parece que este discurso, por ahí voy a publicar un ensayo respecto a esto, estos discursos que se pretenden universales, hablamos así por convención, pero esto se aplica a todos los conceptos. El feminismo, ¿existe el feminismo? No. Lo que existen son muchos feminismos, muchas posturas que convergen quizá en algún punto, y también hay que señalarlo, pero que también tienen muchos matices y hasta veces que ellas se enfrentan. Anarcofeminismo, ecofeminismo, feminismo liberal, feminismo libertario, feminismos negros, feminismo de la igualdad, feminismo de la libertad, etcétera, etcétera. La primera, la segunda, la tercera, algunos ya hablan hasta de la cuarta ola del feminismo. Bueno, si yo voy a hacer una crítica del feminismo, ¿a qué feminismo me refiero? Ciencia. ¿Existe la ciencia? No, existen ciencias y existen institutos científicos y universidades y científicos que a veces, por más que creamos que la ciencia es un aparato único, no están de acuerdo entre sí, que chocan sus teorías, aún de las llamadas ciencias exactas, que chocan en sus teorías. Entonces existen científicos de diversas corrientes y aún entre las corrientes existe el pesimismo. No, pero existe el pesimismo dionisiaco de Nietzsche y es muy distinto el pesimismo de Mailander que el de Schopenhauer, simplemente porque Schopenhauer no creía en la posibilidad del suicidio, lo veía como algo hasta estúpido y Mailander sí. Entonces, pues existen distintos tipos de pesimismo, como de hedonismo, ya cité a Epicuro, ¿no? Un hedonismo bonito versus Ade, un hedonismo cruel. Entonces, incluso en los propios movimientos, entonces no existe nada en plural, en absoluto. Existen las pluralidades, existen en todo caso, un poco como Stirner querría, individuos, ¿no? No existe totalidades. Así que me parece que esto, Artiomka se lleva todo, o sea, queda claro, al menos me parece, o que debería quedar claro, y si no lo hacemos explícito, que no existe la filosofía maldita, existen filosofías malditas, pero eso quita a veces la pragmaticidad o la utilidad de hablarlo en singular, así como a veces decimos el feminismo, o a veces decimos la ciencia, o a veces decimos el pesimismo, o el marxismo, o el capitalismo, pues no. Nuevamente, en un discurso ya muy específico podemos decir es que el capitalismo no existe. Existen todos estos, o el neoliberalismo, existen todas estas escuelas de la economía clásica que tienen algunos elementos en común como el libre mercado, pero que postulan diferencias en cuanto a regulación, en cuanto a formas de implementación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se habla a veces en singular? Porque hay elementos en común que te permiten de manera convencional referirte a ciertas estructuras, ¿no? O sea, nuevamente, pesimismo, ok, hay elementos en común entre Schopenhauer y Mailander y Michel Stetta y Nietzsche, aunque hay muchas diferencias, pero esos elementos en común nos posibilitan de manera convencional a referirnos a ciertas estructuras, y aquí hasta podría entrar el estructuralismo. ¿Qué tienen en común los mormones con los testigos de Jehová? No, el testigo de Jehová y el mormón te van a decir, no, somos súper distintos, pero a nivel estructuralista habría elementos iguales como un Dios único, personal, un emisario, en este caso Jesucristo, y una institución que es la iglesia que permite mediar entre el emisor y el emisario, ¿no? O sea,
hay elementos en común, aunque unos están fundados por Joseph Smith y los otros creen que eso es una tontería y los otros creen que no, la tontería es otra, en fin. Y en cuanto a lo de Porfirio y Plotino, nada más diría, ambos son complementarios. Aquí estamos frente a, o estoy en la teoría de los complementarios, como lo llama el doctor Leonardo Dajandra, o me voy con la teoría de los contradictorios, ¿no? Tenemos esas dos posibilidades. O entendemos que la definición porfiriana y plotiniana son contradictorias y que una no conlleva a la otra, no implica, o entendemos que se pueden complementar un poco como el yin-yang, como esta imagen, el blanco y el negro. Yo estaría por la teoría de los complementarios. Yo creo que, y lo hemos hecho y lo estamos diciendo, hay muchas cosas aquí que podrían parecer intuitivas o pragmáticas o convencionales. Hay muchas cosas que estamos definiendo por analogías, por imágenes, por medio de poesía. Pero también eso se puede trabajar desde lo que tú llamas lo porfiriano, desde lo racional. Es decir, no creo que lo intuitivo y lo racional choquen de manera caótica y sin posibilidad de complementarse. Pueden estar en una tensión, pero en una tensión complementadora, como mitos y logos, o como muchas otras dualidades que están en esta tensión o en esta complementación y que en vez de decir o esto, se puede trabajar desde ambos lugares. Es decir, Diego y yo tenemos, y se dijo al inicio del video anterior, teníamos muy en claro a nivel intuitivo, si quieres incluso como una especie de teofanía, entre comillas, que era la filosofía maldita. Con el tiempo lo hemos ido tratando de trabajar desde algo más específico, desde categorías más analíticas, o al menos las estamos intentando construir. Lo vamos a lograr, quién sabe. Heidegger se arrepintió finalmente del proyecto de Ser y Tiempo, lo abandonó. ¿Eso quiere decir que Ser y Tiempo no sirve? No. Le sirvió tanto a Heidegger como a la posteridad de la filosofía para entender un procedimiento y una metodología para filosofar, para como querría Heidegger, una fenomenología distinta a la de Husserl, ¿no? O sea, que nos puede dar ciertas herramientas para, pues así también puede ser. No estamos seguros, Diego y yo, que este proyecto, tal vez el día de mañana o en 20 años digamos, pues no. A nivel analítico, a nivel lógico, a nivel propiamente racional, de la manera más purista posible, pues no le encontramos pies ni cabeza. ¿Eso invalida todo el proyecto? Por supuesto que no. Al contrario, la intuición tuvo un sentido. Nos permitió generar muchísimos diálogos y abordar a muchísimos autores y muchas otras cosas. Así que, por ese lado. Lo último es, incluso esta lista que tú dices de filosofías malditas necesita filtros. Y como te decía, empezamos muy plotinianos y ahora estamos muy porfirianos, pero hay un correlato. No se contradicen estos discursos, no se rechazan, sino que pueden ser complementarios. Hasta aquí yo, hermano. Pues sí, hermano. Yo creo que esto sería un poco ocioso ahondarlo, sería redundante como lo que dejamos en claro con la cuestión de Occidente-Oriente. Perdón. Creo que de pronto atender a la filosofía maldita, filosofías malditas, vamos, pues creo que de nuevo se resuelve ocioso y no hay más cabida, que se necesita hacer un aparato categorial mucho más amplio para circunscribir. Bueno, pues también en eso va. Creo que lo más rescatable de lo que Artiomka Artiomka efectivamente nos aporta es las primeras partes, ¿no? de su exposición. No quiere decir que las últimas no sean igualmente valiosas. Lo único que estoy diciendo yo es que de uno u otro modo esto lo hemos desarrollado ya de manera explícita y también implícita. Y creo que tú has discurrido de manera extraordinaria en este tenor.
Entonces, más bien, yo quisiera atender como algo inversamente proporcional, ¿no? Es decir, justo la última aseveración de Artyomka que dice, podría decirse como hace Stirner, que las filosofías malditas sea una categoría fantasma o idea fija desde el neta, que no sea realmente suficiente para comprender el lenguaje, objeto de las filosofías que están abordando, o que tendrían que tener un aparato categorial más amplio, que no sea solo el de filosofía maldita, porque quizás haya más de una clase de filosofía bajo esta categoría. Creo que indirectamente proporcional, lo más valioso, perdón, de Artyomka es no correr el riesgo de centralizar, y esto no nada más es para nosotros, también es para el auditorio que nos acompaña, que tiene interés por estos menesteres, no centrarse tanto en lo que sí es y en lo que no es, sino más bien acercarse a estos autores para saber de qué manera discurren ellos. Es decir, efectivamente, filosofías malditas, la de Sade, muy distinta a la de Chorán, ¿no? La de Chorán, muy distinta a la de Nietzsche, en fin. Y así sí vamos comparando. De hecho, lo hemos platicado más de una vez, tanto con el auditorio que nos acompaña como de manera personal tú y yo. Es decir, es que si juntáramos a todos estos autores en una mesa, es que nadie hablaría el mismo idioma, ¿no? Todos estarían guerreando de manera monstruosa, como sucedería con aquellos que no se consideran, no consideramos y no se consideran malditos. También se agarrarían del chongo y maravillosamente, ¿no? Es parte de, pero yo creo que como conclusión mía, hermano, y no sin antes agradecer de nueva cuenta a Artyomka por sus comentarios y por supuesto a todo el auditorio que siempre comenta, muchas gracias. Yo creo que lo más importante es definitivamente es necesario hacer un marco teórico, hacer una serie de referencias, categorías determinadas para poder empezar a discurrir, pero lo más importante sería atendiendo a las categorías que has enunciado a lo largo de esta exposición, intuitivamente saborear el veneno de la malditez al leer a Sade, al leer a Stirner, a Choran, a Schopenhauer, a Nietzsche, a Eugene Tucker, a Ian Brady, en fin, todos estos autores, individuos, pocos más, pocos menos, niveles de malditez. Nosotros lo hemos degradado en una escala de luces, ¿no? Es decir, filósofos malditos solares, más bien lunares, o vacíos, hoyos negros terribles, ¿no? Entonces, vamos jugando con estas imágenes, más que conceptos y categorías, pues para discurrir. Más bien es la intención del canal, la intención de estos videos es dialogar indirectamente con el auditorio. ¿Y de qué manera dialogamos con el auditorio? Pues a través de una invitación y una exhortación a la lectura de estos autores, ¿no? Es decir, hay muchos canales de filosofía verdaderamente destacados y destacables, extraordinarios, pero no todos hablan de nuestros temas. Qué maravilla que dentro del amplio espectro de filósofos que trabajan en YouTube haya un espacio que nosotros tenemos para dialogar con los autores y que además de Marx, Kant, Platón, Sócrates, Aristóteles, haya un espacio para Chorán, haya espacio para un asesino serial que escribió un libro, ¿no? Que haya espacio para Philip Mailander, en fin, a todos estos autores que, bueno, es el lado oscuro de la filosofía, el lado B de la filosofía o los filósofos malditos de las filosofías, vamos, al final de lo que se trata y es la intención, es de compartir y dialogar con el auditorio, ¿no? Hacer más amplio el espectro de lo que el auditorio conoce, como nos aportan otros youtubers de filosofía a nosotros, que nos hacen más amplio el panorama, o los mismos comentarios que nos hacen más grande la visión. De eso se trata. Entonces, mi conclusión sería, atendiendo a esta pseudomisión, vamos, saborear el veneno desde los autores que consideramos malditos, para empezar a dilucidar qué es lo maldito, no empezar a condicionar autores, ¿no? Es decir, que todos los filósofos que han existido tienen veneno, por supuesto que sí, pero hay unos que simplemente no hay contenedor que reciba el veneno, y creo que esos son los que estamos platicando aquí, ¿no?
Bien, hermano, pues mi conclusión, y ahora sí van a entender, además de todo lo que dije, por qué hablé de la vacuidad, de Nagarjuna y la vacuidad como medio útil al inicio. Y es muy similar a lo que acaba de decir Diego. La vacuidad, decía yo, es un medio útil. ¿Para qué? Para desustancializar, para callarnos. Este ejemplo que daba de cállense, ¿no? Es un medio útil nada más. La filosofía maldita es un medio. La categoría, el concepto, es solo un medio para permitirnos, para exhortar, para invitarlos a ustedes a leer a estos autores. No hay que confundir. La categoría no es el fin y el discurrir infinito sobre la categoría y cuál es la sustancia de la categoría, porque la categoría, si me pongo muy nagarjuniano, que eso es imposible, pero muy budista, madhyamaka, la categoría está vacía, todo está vacío, nada tiene sustancia, está vacía de qué, de sustancia, de esencia, de naturaleza intrínseca. Por supuesto que esta categoría o sea, más que Porfirio, Plotino, con Nagarjuna, esta categoría y cualquier otra, pesimismo, nihilismo, feminismo, están vacías, todas. De naturaleza intrínseca, no tienen naturaleza intrínseca, son simplemente un medio útil que nos permite desarrollar algo más. De inicio, una exhortación, una invitación, ciertas lecturas, degustar este veneno, etcétera. Más allá de las minucias conceptuales, ¿no? De los puntos específicos estructurales y si estos son sustanciales o les son esenciales o la filosofía maldita tiene una esencia distinta a otro tipo de filosofías. No, solo un medio. Es como cállense, solo un medio para algo, para exhortar algo, para generar un diálogo con respecto a algo que, pues, a veces mucha gente no hace. Por ejemplo, gracias en parte a este proyecto, en México y en Latinoamérica se han podido recuperar, y obviamente en el camino hemos encontrado otras personas, hemos podido recuperar la filosofía de Mailander hace muchos años. Hoy ya está bastante dispersa o sea, ha generado impacto y ya hay muchos youtubers que les hablan de ella. Pero prácticamente el primer video que hubo fue el que yo tuve con el maestro masón en el canal del filósofo sobre Mailander, ¿no? Porque la filosofía maldita nos permitió llegar a él y recuperarlo. Hubo este trabajo arqueológico, si quieren. Helene von Ruskowitz, Albert Caraco, en fin, entre otros. Sgalambro, que tal vez algún día hablemos de él. Miguel Esteta, también mi video fue uno de los primeros. El video de Diego sobre el Marqués de Sade. Hay análisis en YouTube del Marqués de Sade como literato, como su obra, ¿no? Desde ese punto de vista meramente de la literatura, de las letras, de lo novelesco, de lo, incluso si quieren, teatral, el cine que ha habido, las películas. Pero un análisis de la filosofía del Marqués de Sade, hace algunos años Diego nos lo brindó y prácticamente, no me atrevo a decir que no había porque tampoco conozco todo YouTube, pero prácticamente no había nada respecto a estos autores. Este es el proyecto de los filósofos malditos, de la filosofía maldita, y ahí es rescatar también estas filosofías malditas y a partir de un intento ahí de arquitectura reconstruir, o sea, hacemos la arqueología y luego tratamos de basificar, no porque sea una sustancia, es un castillo en el aire, como dice Nagarjuna. Palabras sobre palabras, castillos en el aire, pero intentamos darle una bonita fachada para que ustedes puedan acceder, o una fachada espantosa, hórrida, para que ustedes puedan acceder y enamorarse y decir, yo quiero entrar a esa casa del terror, ¿no? Lo mismo, el cine de terror o cines de terror. O sea, la categoría cine de terror es un medio, no es un fin. Se puede debrayar sobre ella, claro, como sobre todo en la vida, Oriente y Occidente o lo que sea, pero son medios que nos permiten acercarnos, por medio de clasificaciones y subclasificaciones, acercarnos a un conjunto de películas que pueden tener algunas cuestiones en común. Y que si no las tienen tampoco importa. Cuando nosotros degustamos una película de terror
cuando nosotros nos paramos frente a una película de terror, independientemente si es explastic, si es horror, cuál es la diferencia entre terror y horror, si es gore, si es ultra gore, si es nueva carne, simplemente es pararte en ese momento, que también aquí está lo estético, ¿no? Y gozarlo, disfrutarlo, sufrirlo, rechinar los dientes, espantarse. La categoría, después vendrán los análisis. ¿Para qué te sirve una sinfonía de Beethoven? Siéntate, diría el Sazen, ¿no? Como Sazen, que es cállate siéntate y cállate. Y medita. ¿Para qué te sirve las sinfonías de Beethoven o los nocturnos de Chopin? Es que, y empezamos a filosofar y a darles vueltas, y a veces los que estamos en esta carrera tenemos ese mal, que todo lo queremos racionalizar, todo lo queremos explicar, todo lo queremos. Y un buen músico como nuestro hermano Jorge, ¿no? Jorge Sergio Hernández Medrano nos diría, a ver, antes de eso, primero siéntate, cállate y escucha a Beethoven y llora o ríe con Beethoven, con Vivaldi, con Paganini, con Mozart o con quien ustedes quieran. Ya después, si quieres, nos echamos un chorote de qué significa la novena sinfonía y si esto y si aquello y cuáles son las historias que nos han llegado y si hay alguna, si Beethoven dijo que esto o aquello, lo otro, no importa. La novena sinfonía vale solo por el hecho de cerrar el pico y sentarse y escucharla. Una película de terror vale por ver la película, por asustarse. Entonces la filosofía maldita también tiene una exhortación detrás, también tiene esta invitación, también tiene este diálogo con ustedes sobre ciertos temas. Y eso es lo importante. Lo demás es pura vacuidad. Hermano, nos retiramos. No sé si tengas algo más que decir. No, agradecer de nueva cuenta al auditorio, a quienes comentan, a Artiomka, que dio pretexto para este larguísimo videoensayo, por decirlo de alguna forma, o más bien cadáver exquisito. Y a ti, hermano, por supuesto, por el espacio, por el ímpetu, y bueno, pues agradecerle a quienes vean próximamente esta disertación, y pues nada más. Y esto, como las palabras y las cosas, finalmente hay diversas teorías, por ejemplo, ahí está Foucault, pero sobre las palabras y las cosas que en última instancia son solo metáforas y espejismos. La luna sobre el río, que creemos que es la verdadera luna, pero al menos lo que hay que hacer es hacerse consciente de que es la luna en un río, que no es la verdadera luna, no es la luna en sí, y disfrutar la imagen en el claro, ¿no? El claro de luna, disfrutar la imagen ahí reflejada, enamorarse y, ¿por qué no? También en algún momento podemos ver la luna, pero solo bajo el reflejo de nuestros ojos, entendiendo que nunca vamos a tener la luna en sí. Obviamente esto es solo una imagen, más allá de que me digan, no, sí se puede, porque podemos viajar y al espacio y la NASA. No, no, no. Lo que tenemos son metáforas del mundo, de las cosas. Las palabras son solo metáforas. Son solo reflejos en reflejos. Son como en el desierto, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman, hermano? Se me fue. En el desierto, cuando espejismos. Espejismos. Son espejismos y a veces nos confundimos y creemos que es real. Y de verdad lo creemos y lo creemos con sinceridad, no por mala onda ni por ignorantes, sino... Pero creo que el punto de la vacuidad, y con esto concluyo y meto a Nagarjuna en la filosofía maldita, no como filósofo maldito, sino interpretando la filosofía maldita a ojos de Nagarjuna. Créannos que Diego y yo tenemos muy en claro que el término filosofía maldita es una metáfora de algo. Por algo filosofía maldita, lo estamos trayendo de los poetas malditos. Somos conscientes de ello, somos conscientes de que no tiene una sustancia en sí, no tiene una naturaleza intrínseca, es solo palabras sobre palabras, conceptos sobre conceptos, espejismos sobre espejismos, y al menos les presentamos este bonito espejismo, no para que necesariamente crean que ahí está el oasis, el agua, la manzana, ¿no? Y
y eventualmente se den cuenta que no, sino haciéndolos conscientes de que es un sueño y de que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Cuídense mucho, citando a Calderón de la Barca. Cuídense mucho. Gracias, hermano. Gracias, Abrazo. hermano. Hasta pronto.